Entré al auto de mi esposo, Mark Anderson, y encontré un tubo de lubricante personal en la guantera. No dije una palabra. Simplemente lo reemplacé en secreto con superpegamento industrial. Y lo que sucedió después obligó a nuestros vecinos a hacer una llamada de emergencia a los bomberos. Me alegra mucho que estés aquí. Si estás viendo este video, por favor dale like y suscríbete a mi canal y dime en los comentarios desde dónde estás escuchando mi historia de venganza. Quiero saber qué tan lejos ha viajado. Me senté a la mesa de la cocina. El silencio en la casa era tan espeso como la niebla matutina. Un silencio que se había convertido en un invitado constante y no deseado. El viejo reloj de la pared, un regalo de bodas de mi difunta madre, marcaba el tiempo con un ritmo implacable y acusador. Cada tic-tac era un doloroso recordatorio de una vida que empezaba a sospechar que era una hermosa y meticulosamente elaborada mentira. Mi esposo Mark acababa de regresar de una de sus innumerables cenas de negocios. No solo parecía agotado, sino atormentado, como si llevara el peso de un secreto demasiado grande que soportar. Su rostro era un mapa de fatiga y culpa, con líneas grabadas alrededor de sus ojos y boca que nunca antes habían estado allí. Arrojó su chaqueta sobre el sofá con un cansancio que parecía actuado, aflojó su corbata como si fuera una soga de la que estaba desesperado por escapar, y colapsó sobre la cama, los familiares resortes quejándose bajo su peso, sin siquiera molestarse en ducharse. El leve aroma de su costosa colonia flotaba en el aire, pero estaba mezclado con una nueva fragancia extraña, un perfume floral dulce que se sentía como una intrusión, una confesión descarada de una vida que yo no sabía que estaba viviendo. Unos minutos después, el suave zumbido de sus ronquidos llenó la casa, un sonido que una vez me trajo consuelo, pero que ahora se sentía como una nana burlona. Una nana para una tonta. Me levanté, moviéndome con la gracia silenciosa y practicada de una esposa de 40 años, y comencé a ordenar el desorden que había dejado en la sala de estar, su chaqueta, su billetera, su teléfono celular, su vieja computadora portátil. La pantalla del teléfono seguía encendida, un nuevo correo electrónico brillaba como un presagio siniestro. Fruncí el ceño. Mark nunca usaba el correo electrónico. Siempre decía, Sara, todo esto de la tecnología es demasiado complicado. Prefiero simplemente hacer una llamada. Pero ahora, un correo electrónico. Estaba allí, a plena vista. Un fantasma digital de una vida que no sabía que estaba llevando. Por una curiosidad mórbida que se sentía a la vez incorrecta y necesaria, lo abrí. El mensaje era corto, apenas un puñado de palabras que destrozarían mi mundo. Estuviste increíble esta noche, papá. Le seguía un corazón rojo, un símbolo de afecto que atravesó mi propio corazón con un dolor frío y agudo. Me congelé como si alguien me hubiera abofeteado. El mundo digital era un espejo cruel que reflejaba una verdad que estaba demasiado aterrada para ver. Papá. La palabra resonaba en mi mente. ¿Quién lo llamaba así? Y en un tono tan íntimo y afectuoso, deslicé el dedo hacia abajo, mi pulgar temblando, buscando más pistas. Pero no había nada. Solo una extraña dirección de correo electrónico, un revoltijo de caracteres sin sentido que no ofrecía respuestas, solo más preguntas. Un escalofrío me recorrió, no de frío, sino de un miedo profundo y visceral. Se sentía como un viento frío entrando por una rendija en la puerta de mi vida, revelando una cámara secreta que nunca supe que existía. Miré hacia el dormitorio y vi a Mark darse la vuelta con un ronquido entrecortado, su rostro tranquilo y pacífico, un contraste marcado e irritante con la tormenta que se desataba dentro de mí. Mi corazón latía como el de un ladrón, un latido frenético y culpable. Rápidamente volví a poner el teléfono en su lugar. Mis manos temblaban tanto que casi lo dejo caer. Continué limpiando, mis movimientos ahora mecánicos, robóticos. Recogí su ropa sucia para llevarla a la lavandería. Mientras revisaba los bolsillos de sus pantalones, sentí un trozo de papel doblado, nítido y nuevo. Era un recibo de un elegante restaurante de carnes en Austin, Texas, fechado esa misma noche. Fruncí el ceño. Austin. Me había dicho que se reuniría con sus socios en Houston. Una diminuta risa amarga escapó de mis labios. Mark odiaba conducir hasta Houston. Austin, por otro lado, era donde su madre había vivido antes de fallecer. Solo quiero saber la verdad, sea cual sea. El señor Jensen asintió con una mirada compasiva,
un destello de comprensión en sus ojos. Haré lo mejor que pueda. Vaya a casa y no haga nada que despierte sospechas. Salí del café y caminé entre la multitud. Pero sentí una soledad que nunca antes había experimentado. 40 años de matrimonio. Una vida construida sobre una base de confianza que ahora se estaba desmoronando bajo mis pies. Había puesto toda mi confianza en Mark. Siempre creí que era un hombre de familia, alguien que estaría conmigo en cualquier dificultad. Él era mi roca, mi ancla. Y ahora estaba aquí, contratando a un extraño para seguir a mi propio esposo. La ironía era una píldora amarga de tragar. Me sentía como si estuviera en una mala película, un personaje en un drama para el que nunca audicioné. Esa noche, mientras estaba sentada en la panadería, el familiar aroma a levadura y harina, una presencia constante y relajante, revisando las facturas de entrega. Mi teléfono vibró. Un mensaje del señor Jensen. Lo abrí, mi corazón latiendo con fuerza. A 1000 por hora, la sangre rugiendo en mis oídos. Era una foto de Mark con la camisa azul claro que usaba a menudo, entrando a un restaurante elegante, tomado de la mano de una mujer. Hice zoom en la imagen y mi corazón se detuvo. Era Emily, mi nuera. Llevaba un vestido negro ajustado con maquillaje cargado, lápiz labial rojo intenso y el cabello suelto. No parecían suegro y nuera, sino una pareja en una cita. Sus cuerpos vueltos el uno hacia el otro, un secreto compartido entre ellos. Me hundí en mi silla, mi mano temblando mientras sostenía el teléfono. Emily, ¿cómo era posible? En las reuniones familiares, ella y Mark siempre actuaban distantes, apenas hablándose. Ahora me daba cuenta de que era una actuación magistral, una actuación para mi beneficio. El señor Jensen envió más fotos. En una, estaban sentados en un rincón apartado, la mesa decorada con velas y flores. Emily se inclinaba hacia él, sonriendo, y Mark brindaba con su copa con una mirada extrañamente tierna. Vi la foto y sentí un dolor aplastante en el pecho. En 40 años, nunca lo había visto mirarme así, ni siquiera cuando éramos jóvenes. Cuando yo era esa chica de Charleston con cabello largo y una sonrisa radiante, él me miraba de esa manera, una mirada de adoración genuina, de un amor que pensé que era mío. Ahora era de ella. En medio de la noche, llegó un video del señor Jensen. El reloj en la pared marcaba las 2 de la mañana. Me puse los auriculares, un intento desesperado por mantener el secreto contenido, y presioné play. Mis manos temblaban tanto que casi dejó caer el teléfono. En el video, Emily se acercaba al oído de Mark, susurrando algo que lo hizo reír a carcajadas, un sonido que me resultaba extraño. Su voz sonaba dulce, sus ojos brillaban bajo las luces del restaurante. Luego se levantaron y se fueron, y Mark, siempre el caballero, le abrió la puerta del auto como si fuera una dama y él fuera su amante. Reproduje el video una y otra vez. Una tortura autoinfligida. Cada vez se sentía como otra puñalada en el corazón. Emily, mi nuera, a quien había tratado como a mi propia hija, a quien le había enseñado a hacer el flan tradicional de nuestra familia, y Mark, el hombre al que le había dado toda mi vida, con quien había construido una familia. ¿Qué estaban haciendo a mis espaldas? ¿A espaldas de Michael? Las preguntas eran un maremoto que amenazaba con ahogarme. Guardé todas las fotos y el video en una memoria USB, tomando nota de cada detalle, fecha, hora, lugar, incluso el nombre del restaurante. Mis manos trabajaban en piloto automático, pero mi mente era un caos. No quería creerlo. No podía creer que Mark y Emily fueran capaces de algo tan bajo, tan cruel. Pero la evidencia estaba justo frente a mí, innegable, una montaña de pruebas. Me quedé en la panadería entre bandejas de pasteles dulces que olían delicioso, pero sentía que mi mundo se estaba desmoronando. Recordé los primeros días del negocio, cuando Mark me ayudaba a cargar sacos de harina, cuando reíamos juntos en esa pequeña cocina, nuestros sueños tan grandes como el cielo. Ahora todo parecía un recuerdo lejano, una hermosa mentira que había vivido durante demasiado tiempo. A la mañana siguiente, estaba en la pequeña cocina de la panadería, sosteniendo una lista de pedidos para un gran hotel del centro. El olor a harina y vainilla, que siempre me traía paz, se sentía vacío ese día, un consuelo hueco. Tan pronto como terminé de firmar la factura de entrega, mi teléfono vibró en el bolsillo de mi delantal.
Me limpié las manos y mi corazón se hundió cuando vi que era un mensaje del detective. Solo una breve frase. Señora Roberts, le estoy enviando más evidencia. Respiré hondo, tratando de mantener la calma, pero mis manos temblaban mientras abría el mensaje. Una serie de fotos apareció en la pantalla. La primera mostraba a Mark con su habitual camisa gris, saliendo de un bufete de abogados cerca de la plaza principal. A su lado estaba Emily con un vestido de oficina beige, el cabello recogido en una coleta alta y enormes gafas de sol oscuras que casi le cubrían el rostro. Un patético intento de anonimato. Caminaban muy juntos, no como suegros, sino como una pareja. Sus cuerpos eran un testimonio de su vínculo prohibido. En la siguiente foto, estaban parados frente a un hotel de 4 estrellas con relucientes puertas de vidrio y un letrero dorado. Hice zoom, buscando desesperadamente alguna señal para negar lo que estaba viendo, pero no había nada. Se veían demasiado naturales, demasiado cómodos juntos, parte de un mundo del que yo no formaba parte. Luego vino un video corto del señor Jensen. Presioné play y mi corazón latió tan fuerte que pensé que estallaría. Un tambor frenético contra mis costillas. La toma era desde la distancia, pero era lo suficientemente clara como para ver a Mark y Emily en el balcón del tercer piso del hotel. Su brazo estaba alrededor de la cintura de ella, y ella apoyaba la cabeza en su hombro, su largo cabello moviéndose suavemente con el viento. Y entonces, como una puñalada, los vi compartir un beso rápido sin tratar de esconderse. Fue un beso breve, pero fue suficiente para quemar la última chispa de esperanza que me quedaba. Reproduje el video cuadro por cuadro, cada imagen cavando más profundo en mi alma, un descenso lento y agonizante al infierno. La cortina de la habitación se abrió ligeramente y Emily salió corriendo a abrazar a Mark, su rostro iluminado de felicidad, como si fuera una joven enamorada. Me desplomé en la silla, agarrando el borde de la mesa para no desmoronarme. El señor Jensen escribió: también alquilaron la habitación por la tarde. Parece que se quedan a pasar la noche. Los vigilaré. Leí el mensaje una y otra vez, mi garganta apretada, como si me estuvieran estrangulando. Apenas unas horas antes, Mark me había escrito: Sara, no estaré en casa esta noche. Tengo que reunirme con un socio potencial de fuera de la ciudad. Descansa un poco. El tono era dulce y cariñoso, tal como lo había sido durante años. Pero ahora sabía que todo era mentira. Una mentira bien construida. Un socio potencial de fuera de la ciudad. No estaba fuera de la ciudad. Estaba aquí, en un hotel de 4 estrellas con nuestra propia nuera. Abrí mi disco duro portátil y guardé cuidadosamente cada foto y cada video. Cada vez que presionaba guardar, miraba la imagen como para asegurarme de que no estaba soñando. En el video, la mirada de Mark hacia Emily era tan tierna. La forma en que acariciaba su cabello me recordaba la forma en que solía hacerlo conmigo hace más de 30 años. Éramos jóvenes y creía que nuestro amor duraría para siempre. Una promesa susurrada bajo un cielo estrellado de Charleston. Ahora, viendo esto, todo lo que veía eran mentiras y traición descarada. Recordé las reuniones familiares, todos sentados alrededor de la mesa, un cuadro de nuestra familia perfecta. Emily siempre se sentaba lejos de Mark. A veces incluso lo miraba con disgusto. Michael bromeaba: mamá, creo que Emily no soporta a papá. Lo evita como la peste. Yo también lo creía. Pensé que simplemente no se llevaban bien, que solo estaba tratando de encajar en la familia. Pero ahora entendía que todo había sido una farsa, una danza de engaño cuidadosamente coreografiada. Actuaban demasiado bien frente a mí, frente a Michael, frente a todo el vecindario. Me sentí como una tonta, una esposa ciega, traicionada por 2 traidores justo delante de mis ojos. La gente seguía con sus vidas sin saber lo que estaba sucediendo en el balcón de ese hotel. Pero el señor Jensen había capturado el momento perfecto como un cazador silencioso, una instantánea de mi realidad. Le respondí: gracias. Por favor, sigue vigilando. Necesito saberlo todo. Él respondió brevemente: lo haré. Mantén la calma. Esa noche, regresé a la casa que había sido mi hogar con Mark. Ahora se sentía ajena, un lugar de fantasmas y mentiras. Abrí el cajón de la cómoda y saqué un sobre grueso,
mis manos moviéndose con una sombría determinación. Imprimí todas las pruebas, fotos de Mark y Emily saliendo de la oficina del abogado, fotos de ellos entrando al hotel, fotos de ellos en el balcón y cada fotograma del video. Las ordené cuidadosamente, sellé el sobre y lo escondí en el fondo del cajón debajo de viejas fotos familiares. Miré una foto de los cuatro, Mark, Emily, Michael y yo en la fiesta de cumpleaños de Michael hace unos años. Emily sonreía, abrazando a Michael con fuerza, mientras Mark estaba a mi lado con el brazo sobre mi hombro, luciendo orgulloso. Ahora, al mirarla, todo lo que quería era hacerla pedazos, arrancar la imagen de sus rostros sonrientes de mi vida. A la mañana siguiente, justo antes del amanecer, escuché la puerta principal abrirse lentamente. Mark entró tambaleándose, oliendo a alcohol. El socio era demasiado difícil, Sara, se quejó con voz áspera, sus ojos rojos como si hubiera estado despierto toda la noche. Tuve que beber mucho. Estoy muerto de cansancio. Yo estaba en la cocina con un vaso de agua en la mano, viéndolo actuar mientras sentía que estaba restregando sal en una herida. Descansa, respondí con calma, como siempre, la voz practicada de una esposa. Tienes que ir a trabajar mañana. Él asintió, me dio una palmada en el hombro como si nada hubiera pasado, y se arrastró al dormitorio. Minutos después, roncaba pacíficamente, como si nunca me hubiera engañado, como si nunca hubiera ido a un hotel con nuestra propia nuera. Cuando estuve segura de que Mark estaba dormido, mi teléfono vibró. Era una llamada del detective, el señor Jensen. Su voz era baja, casi un susurro, como si temiera que alguien lo escuchara. Señora Roberts, grabé su conversación en el estacionamiento del hotel. Usé equipo especial. Ni siquiera se dieron cuenta. Se lo envío ahora. Mi corazón latió con fuerza, pero simplemente respondí, gracias, señor Jensen. Envíeme el archivo. Minutos después, un archivo de audio apareció en mis mensajes. Me puse los auriculares, me senté a la mesa y presioné play. Lo primero que escuché fue la voz de Emily, fría y ambiciosa, la voz de una extraña. Papá, apúrate con ese contrato falso. Quiero tener toda esa cadena de tiendas ya. Quiero a esa vieja bruja fuera de la casa. Sentí un golpe en el pecho y apreté el teléfono con fuerza. Luego vino la voz de Mark, profunda y segura. No te preocupes por esos papeles. Sara no sabe nada. Déjalo en mis manos. Confía demasiado en mí. Sentí como un cuchillo retorciéndose en mi corazón. No solo me estaban engañando. Estaban planeando quitarme todo lo que había construido. La cadena de panaderías. Todo el sudor, las lágrimas y las noches sin dormir. Horneando cada lote. Corriendo por toda la ciudad para hacer entregas y mantener mi reputación. Todo era mío. Mark nunca se ensució las manos en la cocina. Nunca trabajó en el mostrador ni firmó contratos con hoteles. Y ahora él y Emily querían quitármelo todo. Echarme de la casa que había convertido en un hogar. Casi me derrumbo, pero todavía tenía la compostura para copiar el audio a la memoria USB donde guardaba las otras pruebas. Escribí cuidadosamente la hora y el lugar como si tratara de mantenerme firme en medio de la tormenta. A la mañana siguiente, mientras preparaba café en la panadería, mi teléfono vibró de nuevo. El señor Jensen envió otro lote de fotos nuevas tomadas con un teleobjetivo. En ellas, Mark y Emily estaban dentro de su auto con una gruesa pila de papeles frente a ellos. Emily tenía un bolígrafo rojo y marcaba el documento intensamente. Mark, a su lado, asentía y sonreía como si estuviera totalmente de acuerdo. El señor Jensen escribió: escuché algo. Parece que quieren usar un contacto en la notaría para hacer la transferencia. Investigaré más. Hice zoom en la foto. Podía ver las letras en el papel, aunque no podía leerlas. Pero sabía que no eran papeles de trabajo normales. Estaban planeando robar todo por lo que había trabajado, paso a paso. Me senté allí entre las bandejas de pasteles dulces que olían tan delicioso. Pero sentí como si todo mi mundo se estuviera derrumbando. Reabrí el archivo de audio, me puse los auriculares y escuché cada frase, cada palabra que dijeron. Esa maldita vieja. Así me llamaba Emily. Recordé los días en que acababa de unirse a la familia. Cuando le enseñé a hacer arroz, cuando la abracé como a una hija, pensé que era parte de la familia,
que sería la mujer que, junto con Michael, construiría un futuro. Y Mark, el hombre que había amado desde que era una chica en Charleston, que juró que estaría conmigo hasta el final. Habían hecho una broma de mí, una tonta que todavía creía en el amor y la familia. Entró una clienta habitual, la señora Baker, que siempre compraba pasteles para sus nietos. Sara, tu panadería ha estado muy concurrida últimamente. Tu cadena de tiendas se está expandiendo. Estoy muy orgullosa de ti, dijo, con voz cálida. Forcé una sonrisa y respondí. Gracias. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Pero por dentro, estaba destrozada. Me preguntaba qué pensaría ella si supiera la verdad. ¿Me vería como una mujer fuerte, o solo como una tonta traicionada por su esposo y su nuera? Envolví los pasteles de la señora Baker, la despedí en la puerta y me hundí en mi silla, con las manos en la cabeza. Quería llorar, pero no salían lágrimas. En cambio, una rabia silenciosa ardía dentro de mí como el fuego en un horno, lista para encenderse en cualquier momento. Esa noche en la cena, me senté frente a Mark en la pequeña cocina bajo la luz amarilla que le daba a su rostro un brillo extraño y distorsionado. Comía y hablaba con voz monótona, como si nada estuviera mal, como si el mundo no estuviera a punto de terminar para él. Sara, tengo que firmar algunos papeles de negocios importantes esta semana. Tal vez deberías revisarlos. Son complicados. Tomé un trozo de pan y fingí darle un mordisco, pero en mi cabeza solo podía escuchar la voz de Emily de la grabación. Papá, apúrate y firma los contratos falsos. Sabía que estaba probando el terreno. Quería arrastrarme a su sucio plan. Le di una sonrisa seca, la fachada de una esposa que estaba demasiado cansada para discutir y respondí. Sí, los miraré más tarde. Estoy cansada ahora. Él asintió, tomó un sorbo de vino, mirándome como si nada estuviera mal. Pero yo sabía que detrás de esa sonrisa había un hombre listo para tomar todo lo que había construido. Un depredador esperando el momento adecuado para atacar. Mark tomó unas cuantas copas de vino más. Su rostro se puso rojo y comenzó a arrastrar las palabras sobre un cliente difícil que había visto ese día. Asentí como si estuviera escuchando, pero por dentro quería gritar, ¿crees que soy tan estúpida? Cuando se levantó, tambaleándose, y fue al dormitorio, recogí la mesa, cada movimiento lento, conteniendo la ira que hervía dentro de mí. Se arrojó sobre la cama, roncando ruidosamente, y dejó las llaves de su auto en la mesita de noche, brillando bajo la tenue luz, una llamada de sirena para mi venganza. Las miré fijamente, mi corazón latiendo en mi pecho. Esta era mi oportunidad, mi momento. Entré al dormitorio lentamente, con cuidado de no hacer ruido. Cada paso se sentía como caminar entre el dolor y la resolución, entre el pasado y un nuevo futuro desconocido. Agarré las llaves, las apreté con fuerza y fui directamente al garaje. La noche estaba tranquila, silenciosa, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Todo lo que podía oír eran los grillos afuera, su canto una banda sonora para mi furia silenciosa. Encendí la linterna de mi teléfono. La débil luz iluminó la vieja camioneta de Mark, una cómplice silenciosa en su traición. Abrí la puerta. El olor a gasolina seguía allí, mezclado con un extraño perfume dulce. Abrí la guantera entre los asientos, y allí estaba, el tubo de lubricante con la tapa suelta y residuos secos en el borde, un monumento a su infidelidad. Lo sostuve en mi mano, sintiendo como si estuviera sosteniendo un sucio secreto. Estaba claro que lo habían usado de nuevo, como si fuera la confirmación de que Mark y Emily seguían jugando su juego secreto, su pequeña y retorcida danza. Llevé el tubo de lubricante a la cocina, lo coloqué en el mostrador y me lavé las manos con jabón de limón. Las froté a fondo como para borrar cada rastro de la traición que acababa de tocar. El aroma fresco no calmó mi ira, pero me ayudó a mantenerme enfocada. Abrí el cajón de herramientas y saqué un tubo de superpegamento industrial transparente, del mismo tipo que una vez usé para arreglar una silla en la panadería. Era una herramienta de mi oficio, ahora un arma de mi venganza. Desenrosqué cuidadosamente la tapa de lubricante y llené el tubo con el pegamento, gota a gota, hasta que estuvo completamente lleno. Limpié la boquilla, lo agité suavemente para mezclarlo y probé un poco. Salió suavemente, igual que el lubricante original. A simple vista, nadie notaría la diferencia. Sonreí levemente,
aunque un huracán se desataba dentro de mí. Esto no era un juego. Era el primer paso para obtener justicia. Puse el tubo de nuevo en la guantera, ajusté la alfombrilla del piso y el asiento tal como estaban, como si nadie hubiera tocado nada antes de cerrar el auto. Abrí el maletero para revisar. Solo había bolsas arrugadas, una botella de agua vacía y un condón sin usar tirado en un rincón. Mi corazón dio un vuelco, pero ya no estaba sorprendida. Tomé fotos con mi teléfono, agregándolas a la creciente colección de evidencia. Cada imagen era otra pieza, un recordatorio de que no podía dejar que Mark y Emily se salieran con la suya con sus mentiras. De vuelta en la casa, puse las llaves en su lugar junto al despertador de Mark. Agarré un libro viejo y me senté en el sofá de la sala de estar fingiendo leer. La tenue luz caía sobre las páginas, pero no podía leer una palabra. Mi cabeza daba vueltas. Pensé en Michael, mi hijo, que creía que vivía felizmente con Emily sin saber la verdad. ¿Cómo podría decirle que su esposa y su propio padre nos estaban traicionando? Pensé en la cadena de panaderías, en los 40 años de trabajo y noches sin dormir, en todas las peleas con Mark para defender mi sueño. Él nunca lo entendió realmente, pero yo confiaba en que me apoyaba. Ahora sabía que solo estaba esperando el momento adecuado para tomarlo todo. 1 hora después, Mark se despertó y tropezó hacia la cocina por agua. Vio las llaves en el mostrador y no sospechó nada. ¿Todavía no duermes, Sara?, preguntó adormilado. Sonreí y respondí, no, solo estoy leyendo un poco. Termina tu agua y vuelve a la cama. Él asintió, bebió y regresó al dormitorio, roncando de inmediato. Lo miré como si fuera un extraño. Este hombre, que una vez prometió estar conmigo hasta el final, ahora estaba planeando destruir lo que más amaba. Pero no sabía que yo ya había comenzado mi contraataque. Al amanecer, me levanté. La luz del sol entraba tímidamente por la ventana de la panadería. Estaba en mi cocina habitual, amasando masa, preparando flanes y pasteles dulces para un gran pedido de un hotel. Presioné la masa con todas mis fuerzas, canalizando mi rabia en cada movimiento. Cuando regresé a casa para el desayuno, hice un esfuerzo por mantener un rostro tranquilo. Mark ya estaba despierto con una taza de café negro en la mano. Le serví huevos y tostadas. Mark, dije con calma, tengo que viajar a Denver mañana para firmar un contrato con un nuevo socio. Estoy segura de que llegaré tarde a casa. ¿Puedes encargarte de la cena? Lo observé por el rabillo del ojo. Levantó la vista sorprendido, pero en sus ojos algo brillaba que no era preocupación. Era alivio. ¿Un gran contrato?, preguntó, tomando mi mano con una ternura fingida. No te preocupes. Adelante. Yo me encargo. Pero esa chispa en sus ojos, esa ligera curva de sus labios, como si se le hubiera quitado un peso de encima, atravesó mi pecho. Quería que me fuera, y yo sabía exactamente por qué. Sonreí y asentí. Gracias. Te llamaré si regreso tarde. Tomó otro sorbo de café. Luego se levantó diciendo que tenía que llegar temprano a la oficina. Mientras se iba, vi que había dejado su teléfono en la mesa y la pantalla se iluminó con una llamada perdida. El nombre que apareció fue E.T., fruncí el ceño. Mi corazón latió con fuerza. Emily Thompson. Estaba segura de que era ella. Antes de que pudiera tocar el teléfono, Mark regresó, lo agarró apresuradamente y apagó la pantalla frente a mí. Lo olvidé, murmuró con una sonrisa forzada. Y se fue. Me quedé allí mirando la puerta cerrarse, sintiendo como si me hubieran abofeteado. Ni siquiera se molestaba en ocultarlo más. Ese día, trabajé como una máquina, entregando pan, firmando facturas y sonriendo a los clientes. Pero mi mente solo estaba enfocada en Mark y Emily. No podía dejar que continuaran su farsa a mis espaldas y a las de Michael. Necesitaba más evidencia, escuchar de sus propias bocas lo que decían cuando pensaban que nadie los escuchaba. Esa noche, fingí estar cansada. Me fui a la cama temprano y le dije a Mark, tengo que despertarme temprano mañana para tomar el autobús, así que me voy a dormir. Él asintió, me dio una palmada en el hombro. Descansa, Sara. Ten cuidado en tu viaje mañana. Me acosté y cerré los ojos, pero agudicé el oído, atenta a cada sonido en la casa. Cerca de la medianoche, cuando los ronquidos de Mark cesaron, lo escuché levantarse de la cama en silencio.
La tenue luz de su teléfono brilló en la oscuridad. Salió de la habitación con su teléfono, pensando que estaba dormida. Me quedé quieta, mi corazón latiendo con fuerza. Luego, lentamente me levanté y lo seguí de puntillas. Me escondí detrás de la gruesa cortina de la sala y lo vi de pie en un rincón oscuro cerca de la ventana. Se llevó el teléfono al oído y habló en voz baja. Sí, por supuesto. Ven a la casa mañana. Ya no tendremos que ir a un hotel. Sara tiene que salir de la ciudad para firmar un contrato y volverá tarde. Escuché una risita suave del otro lado. La dulce voz de Emily. Eso es genial, papá. Finalmente, podemos relajarnos. Mark se rió, respondiendo. Sí, ven temprano. Te estaré esperando. Me quedé allí detrás de la cortina, sintiendo hervir mi sangre. No solo me estaban engañando. Estaban planeando convertir mi casa, el hogar de mi hijo y el mío, en su lugar de encuentro. Regresé al dormitorio en silencio, abrí un cajón y saqué la vieja grabadora de Michael, la que le compré para la universidad para grabar sus clases. Revisé la batería, puse una nueva y activé la grabación continua. La escondí detrás de la estantería en el dormitorio junto a la cabecera, segura de que capturaría todo. Ajusté cuidadosamente el cable y lo cubrí con un marco de fotos familiar. La foto de los 4 en la boda de Michael y Emily. Al mirarla, sentí un sabor amargo. La sonrisa de Emily, el abrazo de Mark. Ahora, todo eran mentiras. Antes de volver a la cama, verifiqué nuevamente que la grabadora estuviera funcionando. Coloqué el marco de fotos justo para ocultar el cable. Luego, me acosté, fingiendo estar dormida. Mark regresó al dormitorio, se arrojó sobre la cama y roncó como si nada estuviera mal. Pero mis ojos estaban bien abiertos en la oscuridad, más despiertos que nunca. Alcancé el reloj y puse la alarma más temprano de lo habitual. Cerré los ojos, pero no para dormir. Estaba lista para el siguiente paso de mi plan. Me desperté a las 5 de la mañana cuando todavía estaba oscuro. Solo la tenue luz de las farolas entraba por la ventana. La casa estaba en silencio. Todo lo que podía oír era el ronquido constante de Mark desde el dormitorio. Estaba en la cocina con una taza de café frío en la mano, mirando la sartén de aceite que ya estaba en la estufa. Era el último paso de mi plan, una simple trampa de humo, pero suficiente para exponer la verdad. Até un hilo delgado al encendedor de la estufa. Lo pasé hasta la ventana y lo sujeté a un objeto pesado, una vieja lata de café que encontré en el gabinete. Todo lo que tenía quedó era tirar de él desde la distancia, y la llama encendería el aceite, creando un espeso humo negro, suficiente para alarmar a los vecinos. Abrí un poco la ventana junto a la estufa para que el humo pudiera salir. Luego lo probé una vez. El humo subió rápidamente, formando espirales como una advertencia. Lo apagué de inmediato, revisé todo de nuevo y me aseguré de no dejar ningún rastro que pudiera hacer sospechar a Mark. Me puse una chaqueta. Agarré mi bolso grande y fingí que me iba de viaje. Antes de irme, entré al dormitorio y sacudí suavemente a Mark. Tengo que ir a la estación de autobuses ahora mismo, dije con voz tranquila. Voy a firmar un contrato. Probablemente volveré tarde esta noche. Abrió los ojos y con voz adormilada respondió. Está bien, ten cuidado, Sara. Llámame si necesitas algo. Luego hundió la cara en la almohada y volvió a dormir. Miré al hombre que una vez amé y en quien confié. Ahora yacía allí, inconsciente de la trampa que lo esperaba. Me di la vuelta, mi corazón pesado, pero mis piernas firmes. En lugar de ir a la estación, crucé la calle hacia la casa de la señora Baker. Era mi vecina y mi amiga. Abrió la puerta y me miró preocupada cuando vio mi bolso. Sara, ¿qué haces despierta tan temprano? ¿Pasa algo? Preguntó con afecto. Forcé una sonrisa. Señora Baker, ¿puedo quedarme aquí unas horas? Necesito vigilar mi casa. Ella frunció el ceño, pero no dijo nada más. Me sirvió una taza de café caliente y me dio una silla junto a la ventana. Desde allí, podía ver la entrada de mi casa por donde Mark y Emily entrarían y donde se revelaría la verdad. Alrededor de las 10, un taxi se detuvo frente a la casa. Emily bajó con un vestido floral claro y gafas de sol oscuras como si temiera que alguien la reconociera. Mark abrió la puerta, miró a su alrededor apresuradamente y rápidamente la hizo entrar.
Agarré mi taza de café con fuerza, mi corazón latiendo en mi pecho. Es hora, murmuré y encendí la aplicación en mi teléfono conectada a la grabadora oculta que había dejado en el dormitorio. El sonido comenzó a llegar a través de mis auriculares. La risa de Emily, el tintineo de vasos, pasos pesados. Luego escuché la voz profunda de Mark. Muy bien, ya no tenemos que escondernos en un hotel. Emily se rió. Realmente sabes cómo elegir tus momentos. La vieja bruja se ha ido, ¿verdad? Me mordí los labios, conteniendo la rabia mientras la escuchaba llamarme la vieja bruja con tanto desprecio. Luego, la cama comenzó a chirriar junto con otros sonidos que no quería seguir escuchando. Cerré los ojos, respiré hondo y me dije, solo un poco más, Sara. Solo un poco más. Unos minutos después, de repente, Emily gritó, ¿qué demonios es esto? Estamos atascados. Su voz estaba llena de pánico, casi sollozando. Mark gruñó, cállate. Espera, déjame ver. Sonreí. Apenas toqué mi teléfono y activé la trampa de humo de forma remota. El hilo tiró con fuerza. La estufa se encendió. La sartén de aceite se incendió. Un humo negro salió de la ventana de la cocina en espesas espirales, extendiéndose hacia afuera como una señal de alarma. La señora Baker jadeó. Miró por la ventana. Sara, tu casa se está incendiando. Fingí estar asustada, pero por dentro me sentía extrañamente tranquila. Los vecinos comenzaron a salir a sus patios, gritando, la casa de Sara se está incendiando. Llamen a los bomberos. Un hombre cercano, el señor Wallace, rápidamente sacó su teléfono y llamó al departamento de bomberos de la ciudad. Me quedé allí, sosteniendo mi taza de café con fuerza, mis ojos fijos en mi casa. Todo iba según el plan. En mis auriculares, la voz de Emily sonaba cada vez más desesperada. Mark, haz algo. No puedo moverme. La voz de Mark rugió. No grites. Lo estoy intentando. Pero yo sabía que no podían hacer nada. El superpegamento industrial que había cambiado ya estaba haciendo efecto, dejándolos atrapados en su momento más humillante. Los imaginé luchando, asustados, y una parte de mí se sintió satisvenida. No porque fuera cruel, sino porque ellos me habían empujado a esto. Querían tomar mi panadería, mi familia, incluso mi honor. Ahora les haría pagar. Miré por la ventana. El humo seguía subiendo, cada vez más espeso. Los vecinos se arremolinaban, gritando en pánico. ¿Qué está pasando?, preguntó alguien. ¿Dónde está Sara? Salió de la ciudad por trabajo. Eso es lo que escuché, respondió otro. La señora Baker, de pie a mi lado, me miró con ojos sospechosos, pero no dijo nada. Solo apretó mi mano suavemente. Sabía que tenía un presentimiento, pero no necesitaba darle una explicación. La verdad estaba a punto de estallar, y yo estaba lista. Solo 10 minutos después, la sirena de un camión de bomberos sonó al final de la calle como un clavo de ataúd. El vehículo rojo aceleró y frenó bruscamente frente a mi casa. Vi a Michael saltar del asiento del conductor con su uniforme de jefe de bomberos, su rostro tenso. Mi hijo gritó con voz firme, «Preparen el equipo rápido. Podría haber gente adentro». Lo miré y sentí un dolor agudo. Mi son, siempre tan orgulloso de su familia y sus padres. Ahora estaba a punto de enfrentar la verdad más cruel. Quería correr y abrazarlo y decirle, «Lo siento, Michael». Pero no tenía otra opción. Me quedé quieta, dejando que todo siguiera su curso. El humo de la cocina seguía saliendo densamente, haciendo creer a Michael y su equipo que había un incendio grave. Mi hijo abrió el camino con un mazo rompiendo la puerta principal. El sonido de la madera astillándose resonó en el aire. Sus compañeros de equipo lo siguieron con mangueras y extintores. Escuché la conmoción proveniente del dormitorio. Los gritos desesperados de Mark mezclados con los sollozos de Emily. «Haz algo, Mark. No puedo moverme». Mark gruñó. «Cállate. No grites». Me mordí los labios, apretando el teléfono donde la aplicación seguía transmitiendo el audio del micrófono oculto. Estaban atrapados, indefensos, tal como lo había calculado. Michael entró en el dormitorio, y pude imaginar lo que encontró. Su propio padre y su esposa, desnudos,
pegados el uno al otro en la cama, sus rostros pálidos de dolor y pánico. Yo no estaba allí, pero a través de mis auriculares, escuché la voz de Michael flaquear. ¿Qué es esto? Un bombero detrás de él murmuró sorprendido. ¡Oh, Dios mío! Otro no pudo contenerse y soltó una risa nerviosa, pero Michael inmediatamente gritó, ¡silencio! Sabía que ese grito no era solo para mantener el orden, sino el último intento de mi hijo por ocultar su dolor. La humillación ahora estaba expuesta no solo a Michael, sino a todo el equipo de bomberos y a todo el vecindario. Un bombero salió corriendo y le dijo a Michael, «Jefe, el humo está bajo control. Fue solo un pequeño incendio de aceite. Nada grave». Pero Michael no respondió. Supuse que el joven seguía en el dormitorio, congelado por lo que estaba viendo. Los vecinos comenzaron a llegar, aglomerándose frente a la puerta, señalando y susurrando. «¿Qué está pasando?» «Es Mark y su nuera», gritó una mujer, su voz llena de asombro. «Oh, Dios mío, ¿cómo pudo pasar esto?», intervino otra. La señora Baker, de pie a mi lado, sacó su teléfono y en silencio comenzó a grabar, acercando la cámara a Mark y Emily, que se retorcían en la cama, sus rostros contorsionados por el dolor. Me miró con ojos llenos de lástima e ira. «Sara, sabías de esto, ¿verdad?» No respondí. Solo asentí suavemente sin apartar los ojos de la ventana. Michael salió del dormitorio. Escuché el ruido sordo de sus botas en el piso de madera. A través del auricular, escuché a Mark gritar con voz áspera, «Saca a todos de aquí. Cierra la puerta, Michael». Pero era demasiado tarde. Todo el vecindario estaba reunido, sus rostros mostrando desdén, sus susurros sonando como un coro de vergüenza. Suegro y nuera atrapados en el acto. «Increíble», exclamó un hombre. «Pobre Sara. ¿Cómo se llegó a esto?», suspiró otra. Los bomberos, después de un momento de vacilación, tuvieron que actuar. Envolvieron sábanas alrededor de Mark y Emily, tratando de cubrir sus cuerpos pegados, y los sacaron en camillas. Podía escuchar los sollozos ahogados de Emily mezclados con sus gemidos de dolor. «Por favor, hagan algo. No puedo soportarlo más». Mark solo murmuraba débilmente. «No dejen que nadie nos vea». Pero todo el vecindario ya lo había visto. Había miradas de repulsión, risas burlonas y sacudidas de cabezas decepcionadas. Los sacaron envueltos en una sábana delgada en medio de los crecientes murmullos. «¡Qué desgracia! Suegro y nuera. Dios mío, qué asco». La multitud seguía reunida en la entrada cuando la ambulancia se fue con la sirena a todo volumen. Entre las voces fuertes, escuché carcajadas. «¡Qué espectáculo!», gritó el señor Wallace. «No puedo creer que haya dos personas tan desvergonzadas en este mundo». Una anciana negó con la cabeza y susurró a la persona a su lado. «Pobre Sara». Me paré entre la gente, fingiendo estar sorprendida como si acabara de correr allí desde la estación de autobuses. Michael estaba inmóvil en el patio, con los brazos colgando, el rostro pálido como un fantasma. Sus compañeros de equipo evitaron mirarlo y recogieron sus herramientas en silencio. Sabía que Michael no solo estaba conmocionado por ver a su padre y a su esposa pegados en la cama, sino por la doble traición de las dos personas que más amaba. Quería correr y abrazarlo para decirle que lamentaba haberle dejado ver algo así, pero me contuve y caminé detrás de la señora Baker, quien me acompañó en silencio al hospital. Nos sentamos en el pasillo del tercer piso esperando mientras mantenía la apariencia de preocupación de una esposa que acababa de enterarse de que su casa se había incendiado. Horas después, salió un médico, con sudor en la frente. Me miró y habló en voz baja. «Señora Roberts, logramos separarlos. Afortunadamente, no hubo daños graves. Solo necesitan un poco de ungüento para la piel». Asentí, fingiendo estar aliviada, mientras mis dedos rozaban discretamente mi bolso donde había escondido 2 tubos de mostaza espesa que había preparado. «Gracias, doctor», dije, mi voz temblando para ocultar mis planes. «¿Puedo verlos?». Él asintió y me llevó al puesto de enfermeras donde me dieron 2 tubos de ungüento. La enfermera, una mujer joven, me miró con compasión. «Señora, esta es una situación muy difícil. Lo siento mucho». Esbocé una débil sonrisa, y en el momento en que se dio la vuelta, cambié los tubos por la mostaza que tenía en mi bolso.
Mis manos se movieron rápida y confiadamente, como si lo hubiera ensayado cientos de veces en mi cabeza. Entré a la habitación del hospital con un tubo de mostaza en la mano, fingiendo preocupación. Mark, Emily, ¿están bien? Emily estaba en la cama, con el pelo revuelto, los ojos rojos, incapaz de mirarme. Mark, todavía pálido, murmuró. Sara, yo puedo explicarlo. Pero no lo dejé continuar. Coloqué el tubo de mostaza en la mesa junto a la cama y me fui. Minutos después, un grito desgarrador salió de la habitación. Emily se cubría la cara, llorando. Me quema. Mi piel está en llamas. Mark se retorcía en la cama, maldiciendo. ¿Qué demonios es esto? ¿Quién hizo esto? Todo el pasillo estaba alborotado. Pacientes y familiares salieron a mirar. Una anciana le susurró a su hijo. Son ellos. La pareja del video de esta mañana en internet. El suegro con la nuera. ¡Qué desgracia! Otro agregó. Se lo merecen. El médico corrió a la habitación pidiendo a las enfermeras que limpiaran su piel y aplicaran un agente neutralizante. Pero la humillación de Mark y Emily ya era pública, imposible de detener. El video de la señora Baker de ellos siendo sacados en camilla se había extendido por todo el vecindario y en las redes sociales. Estaba en el pasillo escuchando los murmullos, sintiendo como si el mundo entero estuviera presenciando la caída de esos dos traidores. Cuando la multitud se dispersó, Michael entró en la habitación con una carpeta gruesa en la mano. Lo había llamado tan pronto como se fue la ambulancia, pidiéndole que recogiera el sobre con la evidencia que había guardado en el cajón y los 2 papeles de divorcio que tenía listos. Me entregó la carpeta, su mirada vacía, sin decir una palabra. La abrí, saqué los documentos y los coloqué sobre la mesa frente a Mark y Emily. Lo miré directamente a los ojos, mi voz fría, pero firme. 40 años de matrimonio terminan aquí. Firmen esto y luego hagan lo que quieran siempre y cuando desaparezcan de la vida de mi hijo y de la mía. Emily se derrumbó, llorando, mirando a Michael. Cariño, perdóname. Cometí un error. Por favor, te lo ruego. Perdóname. Pero Michael solo la miró, su mirada dura como la piedra, y se fue sin decir una palabra. Mark intentó agarrar mi mano, su voz temblando. Sara, escúchame. Yo no quería esto. Me aparté, interrumpiéndolo. No digas nada más, Mark. Tú elegiste este camino. Él gritó desesperadamente. Sara, por favor. Pero la enfermera entró y advirtió. Silencio. Esto es un hospital. Me di la vuelta y me alejé sin mirar atrás. En el pasillo, vi a Michael apoyado contra la pared, con la cabeza entre las manos. Me acerqué y puse mi mano en su hombro, pero él no levantó la cara. Mamá, susurró, su voz rota. ¿Por qué tuvo que ser papá? ¿Por qué ella? No respondí. Solo lo abracé con fuerza, compartiendo su dolor con el mío. En ese momento, supe que Mark y Emily lo habían perdido todo, su honor, su matrimonio, incluso su sucio plan. Pero Michael y yo también habíamos perdido una familia. Solo esperaba que con el tiempo, encontráramos la paz. Unas semanas después del escándalo, mi panadería estaba más concurrida que nunca. La campanilla de la puerta no dejaba de sonar. Los clientes entraban y salían con sonrisas y cumplidos. Sara, eres tan fuerte, dijo la señora Baker, sosteniendo una bolsa de flan recién horneado. Todo el vecindario está orgulloso de ti por cómo defendiste tu negocio familiar en medio de toda esa suciedad. Sonreí y le di las gracias. La gente me apoyaba. Me llamaban una mujer fuerte, pero solo yo sabía que esa fuerza provenía de los pedazos rotos de mi corazón. Cada vez que miraba el horno donde había trabajado con sudor y lágrimas durante 40 años, recordaba a Mark y Emily, que querían quitármelo todo, pero fracasaron. Y sigo aquí con mi panadería, con Michael, y con una nueva vida. Michael se mudó conmigo justo después de ese día. No hablaba mucho de lo que había sucedido, pero noté el cambio. No era el Michael alegre y siempre risueño que solía ser. Sus ojos ahora se veían profundos, como si llevaran una herida que no sanaría. Mamá, quiero quedarme aquí un tiempo, me dijo la primera noche mientras entraba con su maleta. Voy a ayudarte a administrar la panadería, hablar con los clientes, lo que necesites. Lo abracé.
Sentí el calor del sol que había criado y solo asentí sin preguntar nada. Sabía que Michael necesitaba tiempo, y yo también. Cada mañana abríamos la panadería juntos. Yo preparaba el horno y arreglaba las bandejas, y Michael revisaba facturas y llamaba a hoteles y restaurantes. Mamá, el Hotel Grandview quiere aumentar su pedido de pasteles dulces para la próxima semana. Me llamó desde la caja registradora, su voz tranquila, pero sin su brillo habitual. Está bien, respondí. Confirma el pedido. Prepararé más masa. Estos simples momentos me daban una paz que no había sentido en años. No había más miradas falsas de Mark, ni más voz dulce y calculadora de Emily. Solo éramos Michael y yo cuidando lo que aún teníamos. Las cenas eran solo para nosotros dos ahora. Nos sentábamos cara a cara en la pequeña cocina, comiendo comidas sencillas. A veces arroz con frijoles y pollo, a veces solo pan con café. Mamá, ¿puedes hacerme un flan este fin de semana? Me preguntó una noche con una leve sonrisa, la primera que había visto desde el escándalo. Está bien, respondí aliviada, pero tienes que ayudarme a revolver el caramelo. Él asintió, y en ese momento, sentí que lenta pero seguramente nos estábamos recuperando. Comencé a dedicar tiempo para mí misma, algo que casi nunca hice en 40 años. Me uní a un club de cocina en el centro comunitario donde mujeres de mi edad compartían recetas y contaban sus historias. Sara, haces el mejor flan del vecindario, me dijo una mujer, riendo cuando llevé una bandeja. Respondí, sonriendo. Es un pequeño truco que aprendí en Charleston. También comencé a ir a la iglesia los fines de semana. Me sentaba en silencio con la luz de los vitrales en mi rostro y rezaba, no por Mark o Emily, sino por Michael, por mí misma, para que encontráramos la fuerza para seguir adelante. A veces salía a caminar con la señora Baker por la plaza del pueblo, escuchándola hablar de los chismes del vecindario. ¿Sabes, Sara?, decía, sus ojos brillantes. Todos siguen hablando de Mark y Emily, pero dicen que tú eres la que ganó. Yo solo sonreía sin responder. Gané, tal vez. Pero el precio fue perder a toda mi familia. Michael también comenzó a cambiar. Se volvió menos callado y comenzó a contarme sobre su trabajo como bombero. Apagamos un incendio en el mercado ayer, me dijo una noche mientras cenábamos. Fue muy peligroso, mamá. Pero afortunadamente, nadie resultó herido. Lo escuché, mi corazón lleno de orgullo. Por favor, ten cuidado, dije, mi voz temblando. Eres todo lo que me queda. Michael me miró con ternura. No te preocupes, mamá. Nunca te dejaré sola. Esas palabras fueron como una medicina. Me devolvieron la fe en que, aunque había perdido tanto, todavía tenía a mi hijo que siempre estaría conmigo. Una tarde, mientras la panadería estaba llena de clientes, me senté en la caja registradora, observando el movimiento en la calle. La campana de la puerta sonaba sin parar. El olor a pan dulce llenaba el aire. Miré las bandejas de flan y pasteles y pensé en todo el viaje. Había construido esta panadería con mis propias manos. De una chica de Charleston a una mujer que supo cómo resistir. Mark y Emily querían quitármelo todo, pero fracasaron. Conservé mi panadería. Conservé a Michael. Y lo más importante, me conservé a mí misma. ¿Te gustó mi historia? ¿Y desde qué ciudad me estás escuchando? Encontrémonos en los comentarios. Si te gusta la historia, puedes apoyarme enviándonos super gracias para que pueda seguir trayendo más historias como esta. Muchas gracias por tu dulce apoyo. Estoy esperando tus comentarios sobre la historia. En la pantalla, puedes ver 2 nuevas historias de vida que te recomiendo mucho. Hay mucho más en mi canal. No olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima historia de vida. Con amor y respeto.